El secado es una operación básica en la industria farmacéutica que consiste en la eliminación total o parcial de la humedad de un cuerpo sólido basada en los principios de transferencia de masa y calor. Según su mecanismo, se le puede clasificar como conducción, que es la transferencia de calor por contacto, convección, que trata el aire caliente que pasa a través del producto arrastrando la humedad en su paso, y radiación, que es la absorción de energía radiante sin la necesidad de contacto. Su importancia radica en que ayuda a obtener un material más manejable, reduciendo así el costo de su transporte y almacenamiento, por ejemplo, el jabón en polvo. También otorga determinadas propiedades como la solubilidad y evita el deterioro por la acción de la humedad, que en suma causa un impacto en la calidad del producto. En general, a la industria le interesa optimizar sus procesos, como en este caso midiendo la velocidad en la que sucede el secado, para así calcular el tiempo necesario en alcanzar un determinado contenido de humedad, sin afectar al producto. Por tanto, es necesario comprender el proceso, al igual que los factores que puedan modificarlo: contenido de humedad, temperatura, tamaño de partícula y el tipo de secado. Objetivo general: determinar la influencia de los factores de variación asociados a los materiales y asociados al proceso en el secado. Objetivo específico del experimento 1: determinar la influencia de la temperatura, humedad y la interacción de ambos en el tiempo de secado. En el experimento 1 se empleó los siguientes materiales: guantes, cepillo, reglas, cuchillo, ajos, tabla de picar, celular cronómetro, balanza y horno. Para la metodología del primer experimento, nos basamos en una tesis que lleva por título La temperatura de transición ítrea en el secado convectivo con condiciones variables de ajo. Nos seguiremos el siguiente procedimiento. Primero, pelar el ajos y zapallos a utilizar. Segundo, cortar en cubos de 1 centímetro de lado. Tercero, pesar y registrar cada uno de nuestros cubos. Cuarto, recalentar el horno, temperaturas 40 y 70 grados Celsius durante 10 minutos. Finalmente, colocar nuestros cubos en el horno y comenzar el proceso de secado. Resultados. Después de seguir la metodología anterior, se procedió a pesar los cubos cada 10 minutos hasta alcanzar el peso constante, tanto para el zapallo a 40 y 70 grados Celsius como para el ajos a las mismas temperaturas de 40 y 70 grados Celsius. Con los datos obtenidos, se calculó el contenido de humedad en base húmeda y se tabuló. Finalmente, se realizó la gráfica correspondiente. En la gráfica se observa que el secado de ajo a 70 grados tiene menor tiempo, mientras que en el cepillo a 40 grados tiene mayor tiempo de secado. Esto se explica en un artículo titulado Evaluación de alternativas de secado en el proceso de elaboración de harina de lombriz, donde indica que la humedad está relacionada directamente proporcional al tiempo de secado e inversa a la velocidad según la ecuación 2. También nos dice que la temperatura provoca una mayor pérdida de humedad, produciéndose en un menor tiempo, como se ve en la gráfica. Por otro lado, no se ve mucha diferencia en la pérdida de humedad del ajo a comparación del zapallo. Las razones que pueden explicar estos resultados son por la interacción del agua con los carbohidratos, ya que según esta tesis, agua en los alimentos nombra que ésta está fuertemente unida a los carbohidratos, obstruyendo su salida, porque los carbohidratos o hidratos de carbono se combinan con el agua debido a los enlaces puente de hidrógeno que presentan atracciones fuertes. En las tablas peruanas de composición de alimento del MINSA, el ajo presenta 28.3 y el zapallo 6.4 de carbohidratos disponibles. Sin embargo, otra posible respuesta de la retención del agua es la acción de la fibra dietaria, quien no forma parte de los disponibles sino de los carbohidratos totales. Además, son hidratos de carbono, solo que se diferencian por su resistencia a la reabsorción. También se subdivide como fibra soluble, siendo esta la que va a retener el agua según Escudero. Hay que tener en cuenta que en las tablas no se especifica la cantidad de fibra dietaria del zapallo, por tanto se recurrió al artículo de Park, quien realizó la comparación del ajo y zapallo, aunque sus valores fueron muy bajos para ser considerados el motivo del resultado. Finalmente, se determinó que era por la acción de los carbohidratos disponibles. Objetivo específico del experimento 2: determinar la influencia del tamaño de la partícula en el tiempo de secado. Para el experimento número 2, efecto del tamaño de partícula en el tiempo de secado, los materiales empleados fueron zapallo, un cuchillo, horno, manoplas, una tabla de picar, un platillo, una balanza, un cronómetro y una regla.
Para el experimento número 2, el procedimiento a realizar fue, en primer lugar, precalentar el horno a 130 grados centígrados por 10 minutos, luego se peló el zapallo, se cortó el zapallo en cubos de 2, 3 y 4 centímetros de lado, se pesó 60 gramos de cada tamaño de zapallo, luego se colocó estos cubos en el platillo y se llevó al horno. Se esperó una hora, se retiró del horno y se pesó. Se repitió este paso hasta obtener un peso constante. A continuación les mostramos algunas fotos que evidencian el procedimiento. El procedimiento empleado es una adaptación del método que se explica en el artículo Estudio comparativo de métodos empleados para la determinación de humedad en varias matrices alimentarias. Resultados. Luego de haber realizado el procedimiento anteriormente mencionado, al lapso de una hora las muestras fueron retiradas del horno y fueron pesadas. La muestra número 1, su peso descendió a 45,84 gramos, la muestra número 2 a 46,34 gramos y la muestra número 3 a 49,24 gramos. Se muestran imágenes de las muestras luego de 2, 3 horas, 5 horas y sus respectivos pesos, luego de 7 y 9 horas y finalmente luego de 11 horas, en las que los pesos fueron los siguientes. Para la muestra número 1, 3,86 gramos. Para la muestra número 2, 4,42 gramos. Y para la muestra número 3, 5,44 gramos. Estos datos fueron tabulados, como se puede apreciar, y se determinó que ya habían llegado a su punto final siguiendo lo que dice la USP. Es así que nuestras muestras no deberían de diferir en más de 0,03 gramos haciendo los cálculos respectivos. También se muestra esta gráfica en la que se puede observar que la muestra número 1, es decir, la muestra que tenía los cubos más pequeños de zapallo y por ello mayor área superficial, llegó a su peso constante en menor tiempo, a diferencia de la muestra número 3, que eran los cubos más grandes. Aquí podemos ver el efecto del tamaño de la partícula en el tiempo de secado que requirió cada muestra de zapallo. Discusión. Nuestros resultados son coincidentes con el artículo Efectos de la altura del lecho y el tamaño de las partículas de un lignito turco. Como se puede ver en la imagen derecha, ellos trabajaron con 3 tamaños de partículas diferentes, 20, 35 y 50 milímetros, siendo las partículas más pequeñas las que necesitaron menos tiempo, que fueron 100 minutos, a diferencia de las partículas más grandes que necesitaron 200 minutos. Nos mencionan que la disminución del tamaño de partículas aumentó la tasa de secado y redujo el tiempo para secar una partícula. Asimismo, nuestros resultados también coinciden con el artículo Caracterización de la combustión de biomasa a altas temperaturas basada en un modelo mejorado de partícula única. Como se puede ver en la figura, las partículas de biomasa más grandes requieren más tiempo para completar el proceso de secado a una temperatura de horno fija. Por ejemplo, podemos ver que una partícula de biomasa de 1 milímetro se seca completamente en menos de un segundo, a diferencia de la partícula de 10 milímetros, que requiere 2,5 segundos en su proceso. Así pues, el proceso de secado requiere más tiempo para cuando las partículas de biomasa tienen un mayor tamaño. Finalmente, podemos decir que nuestra gráfica presentada, en la cual mostramos el peso perdido en gramos versus el tiempo en horas, es similar a la que se presenta en el artículo Encapsulación de la pulpa camu camu y deshidratado de las cápsulas. Como se puede observar, en estas 2 primeras horas del gráfico se sigue un curso constante de pérdida de peso, que equivale a la pérdida de humedad, en su caso de las cápsulas de camu camu y en el nuestro del zapallo. Objetivo específico del experimento 3. Determinar la influencia del tipo de secado en la eficiencia del secado. Los materiales del experimento 3 fueron un microondas, una hornilla, una sartén de doble asa, un horno, manoplas, 1 kilo de zapallo, una tabla de picar, un cuchillo, una balanza, una ralladora y recipientes. Para el experimento número 3, el procedimiento fue primero pelar un zapallo, cortarlo en cubos de 3 centímetros de lado, rallarlos y pesar cada cubo. Posteriormente se precalentó y se colocaron los cubos en recipientes para llevarlos a secar de acuerdo al tipo de secado. Para el horno se precalentó por 10 minutos y se colocaron los cubos en recipientes metálicos. Para la sartén se precalentó por 1 minuto y se colocaron los cubos directamente. Para el microondas se precalentó por 20 segundos y se colocaron en recipientes de vidrio. Se secaron por 16 minutos en intervalos de 4 minutos. A continuación mostramos imágenes que evidencian el procedimiento. La metodología fue adaptada a un artículo titulado Evaluación de alternativas de secado en el proceso de elaboración de harina de lombriz.
y para efecto de los cálculos se empleó el artículo Estudio del proceso de secado de fresa usando horno microondas. A continuación presentamos los resultados del experimento 3, efecto del tipo de secado en la eficiencia del secado. Presentamos a las muestras que fueron sometidas al secado descrito como conducción 1, lográndose evidenciar variaciones en los pesos y en las características organolépticas de estas. Podemos observar cómo en los primeros 4 minutos la muestra presenta una pérdida de peso mucho más elevada que en los tiempos consecutivos, evidenciándose así que mediante este tipo de secado las muestras logran aún mantener gran parte de su contenido de humedad. Ahora presentamos los resultados del secado descrito como conducción 2. Podemos apreciar el cambio mucho más notable de la coloración y asimismo de la reducción de tamaño de las muestras, obteniéndose un mejor resultado de secado con variaciones más amplias de pérdida de peso entre los intervalos de tiempo. En cuanto a los resultados del secado por radiación, se aprecia el elevado descenso del peso de la muestra, siendo este secado mucho más efectivo durante los primeros 8 minutos, en donde la muestra pierde hasta un 88,82% de su humedad. Ahora presentamos los resultados comparativos, los cuales evidencian que el secado por radiación sería más efectivo que los secados por conducción, siendo el secado descrito como conducción 1 el menos efectivo, ya que presenta bajos niveles de variación en sus pesos resultantes. Discusión. Los resultados coinciden con los del artículo Estudio comparativo sobre secado de residuos sólidos de palma aceitera mediante métodos convencionales y de microondas, en el secado en microondas muestra una reducción mayor de humedad que el secado por horno convencional, siendo así el secado por microondas un método más eficaz. Además, un estudio realizado por Alvarado, titulado como Estudio del proceso de secado de fresa usando horno microondas, en el cual se emplearon fresas con un contenido de humedad cercano al zapallo de un 90%, se removió en cuestión de minutos más del 80% de humedad. Similares resultados se obtuvieron para este experimento. De igual manera, en los últimos minutos la remoción de humedad fue más lenta que los primeros 10 minutos, donde se removieron más de la tercera parte de la humedad contenida. La razón que podría explicar esta diferencia está relacionada al contenido de humedad de la muestra, como explica Alvarado. El agua absorbe energía de las ondas de microondas. Las ondas de microondas excitan las moléculas del agua y estas las convierten en energía térmica que vive en el secado. La creciente disminución del agua conforme transcurre el tiempo limita cada vez más la absorción de energía que se transporta por la reacción microondas y ello vuelve más lento el secado. Conclusiones. Obtuvimos que a un mayor nivel de temperatura, 70 grados Celsius, tanto el ajo como el zapallo lograron llegar hasta un peso constante en menor tiempo. Por otro lado, el ajo con menor contenido de humedad, a comparación del zapallo, alcanzó con mayor facilidad su peso constante, por lo que, en síntesis, podríamos mencionar que cuando el contenido de humedad y de temperatura son bajos y altos respectivamente, se favorece al secado. Asimismo, se demostró la influencia del tamaño de la partícula en la variación del tiempo del secado. Es así que se obtuvo que el cubo de 4 centímetros de helado tardó 11 horas en llegar a su peso constante, mientras que el cubo de 2 centímetros de helado tardó 9 horas. Y en cuanto a los tipos de secado empleados, se evidenció que el secado por radiación fue más eficiente que los secados por conducción.